nada más que decir, presento a Alejandro Guillermo. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Le decía justo a Dino que en España es muy difícil que a las 8 de la mañana un viernes haya padres y madres de familia aquí atendiendo esta conversación. Así que nada, es un placer. Yo ya ayer pude descansar, me llevaron a la playa, estuve en Omoa, cogí un poco de sueño después del viaje. Así que es un placer. Hoy va a ser la primera sesión de una maratón de 10 días aquí en Honduras, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Y bueno, creo que sois lo más afortunados porque mi voz está perfecta, está con toda la energía posible para darlo todo. Y bueno, es un tema que creo que es muy interesante. Quizá es un tema a veces complejo, que puede generar vergüenza, que bueno, durante mucho tiempo se ha considerado un tabú, pero creo que es muy importante y muy necesario. Yo llevo muchos años atendiendo tanto a jóvenes como a adultos que tienen problemas con la pornografía y creo que va a ser fundamental que trabajemos en edades tempranas estas conversaciones porque lo que vamos a hacer es ayudar a prevenir toda la problemática que se viene, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido por los estudios que hay sobre la pornografía, qué está ocurriendo en el panorama actual, cómo puede la pornografía afectar al futuro desarrollo de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y luego al final de la sesión tenemos algunas herramientas también para tratar de poner en práctica estas ideas, ¿no? Estas conversaciones. Voy a intentar ir cambiándolo yo, si me consigo un pasador. Pero bueno, claro, la pornografía ha cambiado un montón, ¿no? Quizá la pornografía antes, pues había que ir a un kiosco, se podía conseguir una revista, era algo como muy poco accesible. Los expertos ahora le llaman la triple A. Es la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato. Es decir, cuando vas a los talleres con adolescentes, yo doy muchos talleres en España con adolescentes, y les preguntas, ¿quién puede tener acceso pues, a cocaína, a cannabis? Pues generalmente es más difícil, ¿no? Alcohol, a tabaco, sí es más sencillo que lo consigan, pero cuando les preguntas por pornografía, todos levantan la mano, porque cualquiera con su smartphone tiene acceso ilimitado a la pornografía. Con poner un par de palabras en Google vamos a encontrar millones y millones de resultados en milisegundos donde van a poder acceder fácilmente a la pornografía. Por eso, antes había que ir a por la pornografía, pero ahora la pornografía viene a ellos rápidamente. De hecho, el 30% de los adolescentes, según los estudios, acceden de forma accidental a la pornografía, ni siquiera porque la busquen deliberadamente, sino que navegando por internet, buscando un vídeo en YouTube de su youtuber favorito, buscando un canal en el que hablan del Fortnite, acaban encontrándose la pornografía. Y esto es la generación que le llaman pornonativa, ¿no? Es decir, ha cambiado mucho, no es lo mismo que hemos podido vivir nosotros o que habéis podido vivir ustedes respecto a la pornografía. A mí me gusta decir que la pornografía es como una pandemia. Es como una pandemia por dos cosas. Uno, por el efecto contagio, ¿no? Sabéis que la pandemia, bueno, pues se define por esa capacidad de contagiarse rápidamente. Eso es lo que ha conseguido la pornografía, contagiarse rápidamente desde que aparece Internet y sobre todo desde que aparece el teléfono móvil, y contagiarse a cada rincón, llegar a cada iPad, llegar a cada smartphone, llegar a cada casa, a cualquier casa, ¿no? Esto es algo que ocurre en las mejores y en las peores familias, no es algo que cambie en función de la clase social, del colegio al que vaya, de la educación o de los valores. La pornografía está presente en todo tipo de adolescentes, por eso es muy importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Es una pandemia también por otra cosa, por la capacidad que tiene de afectar a la salud. Las pandemias también se definen por ese impacto que puede tener el virus, ¿no? En la salud de las personas. La pornografía afecta a la salud mental y vamos a ver en qué diferentes variables puede afectar la pornografía y qué nos dicen los estudios que llevan desde los años 70 explicando cómo la pornografía nos puede influenciar en la manera en la que vivimos nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sexuales, nuestra relación afectiva, nuestros matrimonios, etc. Bueno, esto es algo ya muy comentado y que va saliendo en las noticias. Esta es una cantante que probablemente muchos de vuestros hijos e hijas conozcan, es Billie Eilish. Ella empezó a consumir pornografía con los 11 años. Hace poco salió en la BBC un reportaje en el que ella comentaba, bueno, este tipo de frases, ¿no? Creo que el porno fue una desgracia para mí. Al principio consumí un tipo de pornografía, pero iba a pornografía cada vez más agresiva. La pornografía me destruyó el cerebro. Quise imitar todo lo que aparecía en la pornografía, luego en la vida real. Entonces vemos como, bueno, cada vez más también personas famosas, personajes, medios de comunicación, influencers, van hablando de todo este tema de la pornografía porque va siendo un tema demandado y de interés. Estos son algunos ejemplos de personas reales con las que trabajo en consulta o con las que he hablado durante estos últimos meses, ¿no? Por ejemplo, una profe que me llamó un día por teléfono súper preocupado: oye, mis alumnos han montado un grupo de internet en un videojuego donde intercambian pornografía. Claro, no están viendo pornografía como tal, pero se la están intercambiando dentro de estos grupos. Luego Leonardo, un chico de 16 años, que me decía en un taller: oye, pues las chicas en la pornografía son más guapas y dan menos problemas. Que claro, eso lo tomaba broma, pero ya veis la influencia ahí un poco, ¿no? De decir, bueno, quizás es más fácil conectar con alguien a través de internet. Esto que nos dice de esa despersonalización que estamos teniendo de las relaciones sexuales, de las relaciones afectivas, que se están desvinculando de un trato pues mucho más íntimo, personal o afectivo.
Luego María, una chica que estuvo conmigo en consulta, que decía pues, que cada vez que se sentía sola acudía a la pornografía para regularse, para calmarse, para gestionarse. O Marisa, de 18 años, que vino a la unidad infanto-juvenil de mi consulta y decía que no podía controlarse, que esta semana ya era la tercera vez que caía en la pornografía y que no podía gestionarlo, ¿no? Todo esto son personas reales. En España, la Fundación Antidrogas, que generalmente se ha centrado en las sustancias químicas, ya ha sacado una campaña para que los padres y las madres de familia pudieran hablar, ¿no? El lema era este: educa a tus hijos antes de que el porno lo haga por ti. Yo creo que esta es la primera idea clave. Si no somos nosotros, como familia, como núcleo, como entorno, donde se genera el cariño, la calidez, la capacidad de formar, de dar los valores sobre la sexualidad, va a ser la pornografía o va a ser Internet la que eduque a nuestros hijos. Entonces, hay dos opciones: o nos encargamos nosotros o se encarga la pornografía. Hace unos años hicimos una pequeña encuesta en colegios en Madrid, en España. Cogimos a diferentes adolescentes, chicos y chicas, de entre 14 y 16 años y le preguntamos si alguna vez habían hablado sobre sexualidad con sus padres. El 50% decía que sí y el 50% decía que no. Y dijimos, bueno, la mitad, ni tan mal, ¿no? Cuando le preguntabas a ese 50% que había dicho que sí, qué había aprendido o qué ideas había sacado sobre este tema, pues recuerdo que decían frases como, bueno, mi padre casi me pega la última vez, realmente no fue una conversación, la verdad es que empezamos a hablar pero duró un segundo, unos minutos, o sea que esas chicas, esos chicos que dicen que sí han hablado de ese 50%, parece que tampoco ha sido muy efectiva y que, bueno, la capacidad o las herramientas que muchas veces tenemos para hablar de sexualidad pues son limitadas, por eso es tan importante que estemos hoy aquí. También cuando preguntamos, en esa misma encuesta preguntamos a los profesores, ¿no? Si en las tutorías con los padres, ¿no? Cuando hablaban con ellos, hablaban sobre sexualidad, sobre pornografía, casi el 50% también decían que no, otros que les da vergüenza, que es difícil, es decir, no lo hacen los padres, no lo hacen los colegios, ¿quién lo hace entonces? Probablemente Internet, ¿no? Este es un email que recibí el mes de mayo de mi secretaria de la consulta que decía, buenas tardes, me han llamado por un chico de 16 años que tiene adicción a las pantallas y a la tecnología y están desmadrados y ya no pueden más y parece que ya desde los 14 años, ¿no? Todo esto son situaciones reales, personas reales que sufren con Internet, con la pornografía y que luego desarrollan dificultades en la sexualidad. Vamos a ver si... Fenomenal. Muchas gracias. Entonces, claro, es curioso porque se supone que nos dicen que hemos avanzado un montón en sexualidad, que somos súper libres, ¿no? Ahora pues vemos la sexualidad en todos lados, en Netflix, en TikTok, en Twitter, en Amazon, en redes sociales, por la calle, en la publicidad. Entonces, claro, si se supone que ahora somos más libres sexualmente, pues uno debería decir, joder, pues entonces la gente debería vivir la sexualidad de forma mucho más plena, mucho más sana, que no hubiera dificultades, que los matrimonios vivieran mucho mejor. Pero sin embargo, cuando vas a los datos ves que la gente joven y los matrimonios jóvenes tienen menos relaciones sexuales que otras generaciones, que disfrutan mucho menos, que tienen más dificultades y disfunciones sexuales, problemas en la excitación, problemas en conectar, en la satisfacción, han aumentado los casos de violencia, no sé cuál es la prevalencia aquí en Honduras, pero en España han aumentado las violaciones grupales, las agresiones grupales de los menores, ha habido más contagios de enfermedades de transmisión sexual. Este mismo año, 2022, en España ha habido un brote de clamidia y de gonorrea, que uno dice, joder, se supone que ya habíamos pasado esa etapa de la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y que habíamos trabajado. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si se supone que somos más libres sexualmente, realmente no estamos viviendo bien la sexualidad. Creo que la pornografía tiene mucho que decir. Quizá también estamos confundiendo lo que es la libertad y entendiéndola mal, ¿no? Decía Viktor Frankl que al lado de la estatua de la libertad había que construir otra estatua, que sería la de la responsabilidad, ¿no? Y creo que estos son dos conceptos que siempre tienen que ir de la mano, ¿no? Quizá la idea de hoy es una libertad relativa, superficial, superflua, donde no hay un conocimiento real, donde hay mucha desinformación, donde ganan muchos titulares, pero no hay un conocimiento profundo de la sexualidad humana, en todo su plano, ¿no? Yo siempre traigo una pequeña metáfora que me gusta utilizar y que os animo también a que la podáis utilizar con los hijos e hijas adolescentes, porque creo que es interesante para explicarles lo que es una sexualidad sana. Es una metáfora que yo me inventé hace unos años. Seguro que os suena este cuento, esta película del Rey Arturo. ¿Os suena? Había una mesa redonda. ¿La conocéis? ¿No se la conocéis? Bueno, es Rey Arturo tenía una mesa redonda donde había diferentes caballeros. Uno se encargaba de la magia, otro de la política, otro de la guerra, otro del armamento, otro de la caballería, otro de la medicina. Pues a mí me gusta pensar que la sexualidad es algo similar, que tenemos una mesa redonda con diferentes miembros y que cada uno de ellos son importantes y necesarios y que necesitamos que todos estén en armonía para vivir una sexualidad sana. Esta metáfora empezaría por el primer miembro de la mesa redonda, que sería el león o la leona.
tiene que ver con la parte más biológica. Todos somos seres sexuales y sexuados, todos tenemos un aparato reproductor, todos tenemos hormonas, todos tenemos fisiología, tenemos un cerebro que funciona de esta manera. Esto forma parte natural del ser humano. Pero claro, no somos animales que viven desbocados por la selva. Si fuéramos animales, nuestra sexualidad se movería solo por la impulsividad, por la necesidad. La sexualidad de los animales pertenece al reino de la necesidad. La sexualidad en los seres humanos pertenece al reino de la libertad. Pero para que haya una buena libertad y para que pueda haber un buen ejercicio de esa libertad, necesitamos del resto de dimensiones de la persona para poder, digamos que, tomar decisiones adecuadas dentro de nuestra sexualidad. ¿Qué otros miembros necesitamos dentro de la mesa redonda? El segundo sería el corazón. El corazón tiene que ver con los afectos, con el cariño, con el amor, con el cuidado, con el respeto, con la capacidad de expresar mis emociones de forma íntima, de cuidar esa intimidad entre los dos. Ahora dicen que hemos pasado de la intimidad a la extimidad, ¿no? Que eso que debería ser íntimo, compartido entre dos personas, esa vulnerabilidad emocional que compartimos en una relación sexual con alguien, ahora se publica fácilmente en redes sociales y la hemos sacado al exterior, la hemos sacado hacia afuera. ¿Qué pasa a la gran mayoría de personas que vienen a consulta con un problema de sexualidad o con dificultades con la pornografía? Que esta dimensión de la afectividad no la han trabajado muy bien. Son personas que no gestionan bien sus emociones, que digamos que a la hora de expresar pues son más introvertidos, no las manifiestan, que no regulan bien el estrés, la ansiedad, los problemas, y acuden a la sexualidad para encontrar ese equilibrio, como un compensador, como si buscasen, digamos que de alguna manera, la pornografía o la sexualidad les calmase, porque la sexualidad tiene esa potencia, tiene una potencia de dar placer, en un primer lugar, y a la vez de disminuir los niveles emocionales de ansiedad, disminuir los niveles de cortisol en el cerebro, y eso va haciendo que se genere ese refuerzo en las personas que lo van consumiendo para luego generar esa adicción. Luego tendríamos la dimensión intelectual, el cerebro. El cerebro es la parte más pensante, más sabia, más inteligente, donde está la voluntad también donde está nuestra información y nuestra formación. Hoy estamos entrenando el cerebro de la sexualidad porque estamos pensando sobre qué queremos, cuál es la información que queremos transmitir a nuestros hijos. Y ese cerebro también tenemos que desarrollarlo. Es verdad que hay muchas personas que tienen el cerebro de vacaciones, ¿no? En cuanto utilizan mucho TikTok, redes sociales, pues el cerebro, por eso hay que equilibrarlo un poco con buena información, con buenos libros, con buena lectura. Luego tendríamos la dimensión más cultural. Claro, la cultura de vuestros hijos no es la misma que la vuestra ni que la mía. O sea, vivimos en una sociedad en la que han cambiado muchas cosas. Vivimos en una sociedad con una crisis de valores, una cultura del éxito muy alta, una sociedad muy hedonista que busca el placer a toda costa, una experiencia constante, una sociedad que se muestra todo el rato al exterior, una sociedad donde se objetifica a las personas, donde la sexualidad, en lugar de convertirse en una experiencia compartida, se ha convertido en un producto que se consume, que rápidamente, de alguna manera, se mercantiliza. Esto es lo que pasa con la pornografía. Se ha objetificado a las personas en las relaciones sexuales. Entonces, esta es la sociedad en la que se mueve nuestro adolescente y eso tenemos que ser conscientes. Desde ahí es el punto de partida que tenemos para intentar que vayan subiendo escalones con una adecuada formación afectivo-sexual. Luego tendríamos la dimensión espiritual o religiosa. ¿Qué valores tengo? ¿Cuáles son mis creencias? Habrá personas que tengan determinados tipos de creencias, que se acojan a una religión, otras a otra, pero aún así todos tenemos una dimensión espiritual para darle un sentido a nuestra vida, para forjar unos valores, lo que nos parece bueno, lo que nos parece malo dentro de la sexualidad. Y si no, tenemos una ética, la ética también de las relaciones sexuales. ¿Cómo queremos desarrollar un buen criterio ético a la hora de compartir la sexualidad con, bueno, las personas o con nuestros adolescentes, con las futuras parejas? Entonces, bueno, este es un poco el panorama. Esta sería una sexualidad sana, una sexualidad donde está todo esto integrado, donde todas estas dimensiones de alguna manera bailan al mismo ritmo y donde cada uno de nosotros tenemos una mesa redonda. Quizá variará en función de la familia, en función de los valores, en función de las creencias, pero generalmente todos tenemos estas dimensiones que necesitamos potenciar. Y esto lo necesitan saber los adolescentes. La pornografía le va a mandar una visión muy reduccionista de la sexualidad, donde solo importa el placer, alcanzar un pico de dopamina, donde solo está el cuerpo presente y lo biológico, pero el resto de dimensiones también tienen que estar presentes y también tenemos que transmitirlas. Este es un artículo que salió hace unos meses en un periódico importante en España, que decía que, claro, después de la pandemia esto también ha cambiado, porque se ha revolucionado la manera en la que se accede a la tecnología. Ahora los adolescentes utilizan un 170% más las redes sociales que después de la pandemia. Fijaros, cuando empezó la pandemia, en España nos encerraron en marzo de 2020 o así, el primer lockdown, y aumentó
el consumo de pornografía un 61% en jóvenes y en adultos. Luego es verdad que volvió más o menos a la normalidad, que es una normalidad bastante alta, pero volvió a la normalidad después de los encierros. Pero claro, muchos adolescentes han llegado a consulta después de la pandemia diciendo: ha sido la pandemia lo que me ha acelerado. Yo antes lo había visto, me lo había enseñado un amigo, pero ahora al pasar tanto tiempo con el ordenador, al tener ansiedad, al estar tan preocupado en casa, al tener tantos niveles de estrés, ha sido la pornografía la que ha empezado ya a convertirse en algo rutinario, ¿no? Por eso también tenemos que entender que después de la pandemia todo esto se ha acelerado un poquito, y por eso aún más son importantes estas sesiones. También tenemos, bueno, todo tipo de noticias que hablan de cómo se exponen y cómo los padres a veces publicamos a los hijos, ¿no?, dentro de las redes sociales. Yo tengo un montón de amigos ya con hijos y a veces, pues sí, sus hijos son guapísimos y guapísimas y son un encanto, pero a veces los sobreexponemos y no nos damos cuenta, ¿no? Ha llegado a haber casos muy extremos como que luego, cuando son mayores de edad, denuncian a los padres por haberles expuesto tanto en las redes sociales, ¿no? Porque realmente es su privacidad, y creo que a veces no pensamos mucho a lo que le estamos exponiendo, si el peligro. Muchas veces la policía en España, que hace mucha investigación en internet también sobre el tema de la pornografía infantil, lo primero que advierte es que no se debe nunca subir un contenido explícito de un adolescente o de un preadolescente, porque todo ese material luego fácilmente puede acabar en la deep web y en diferentes sitios. Por eso hay que ser muy cautos también, y esto también es una idea interesante: cuidemos la privacidad de nuestros hijos, no sobreexpongamos a nuestros hijos a las redes sociales. Luego también la sexualidad de alguna manera se vincula con internet, y ahora nos metemos ya de lleno en la pornografía, con el tema del sexting. El sexting es ese envío de mensajes, textos o imágenes a través de redes sociales. De alguna manera es un contenido pornográfico que se difunde. 3 de cada 10 adolescentes, según los últimos estudios, lo practican ya. Cuanto más sexting hay, más probabilidad hay luego de tener síntomas depresivos, síntomas ansiosos. En España una chica joven llegó a suicidarse incluso porque se difundió un material que ya había mandado a un supuesto novio, luego rompieron y ese material pues acabó en manos de todo el colegio, y eso pues acabó que la chica acabó suicidándose. Hay muchos casos de este tipo donde se difunde de alguna manera ese contenido que debería ser algo íntimo, bueno, que en el fondo no debería ser ni grabado ni expuesto, pero todo ese contenido que se difunde, y los adolescentes una práctica que van creciendo. Lo bueno de todo esto, que cuanto mejor sea la educación sexual, menores son los niveles de sexting. Eso quiere decir que cuanto más hablemos de sexualidad con nuestros hijos, más vamos a prevenir todo este tipo de comportamientos. Voy a poner esto para controlar. Entonces, bueno, entramos de lleno en el tema que nos interesa aquí, ¿no?, que es el tema de la pornografía. Claro, si nos vamos a nuestra mesa redonda de la sexualidad, donde antes explicábamos las diferentes dimensiones, ¿no?, de la persona y cómo integrar la sexualidad dentro de ello, claro, la pornografía lo único que nos muestra es una dimensión física. Es la parte biológica, son 2 cuerpos teniendo un encuentro sexual donde no hay ningún tipo de previo en la sexualidad, no hay ningún tipo de afectividad, conocimiento del otro, no hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de relación real, no hay ningún tipo de vínculo dentro de esa sexualidad. Es una sexualidad muy reactiva a simplemente una excitación, pero no hay un deseo de querer al otro, no hay un deseo de cuidar al otro, no hay un deseo de alguna manera de conectar con el otro, ¿no? Entonces, este es el mensaje que va a mandar la pornografía, ¿no? La sexualidad es solo algo físico, es decir, solo importa el placer. Si recordáis la encuesta anterior que os ponía, cuando le preguntábamos a los adolescentes en Madrid si habían hablado sobre sexualidad, que decían que solo el 50%, ¿no?, y que no era muy efectivo, cuando le preguntamos sobre pornografía, solo el 23% había hablado alguna vez, es decir, sobre este tema menos aún. Y ahora, como veremos en algunos datos, cerca del 86%, 90% de los chicos varones han consumido pornografía en los últimos 5 años. Entonces, solo se habla el 23% de las familias y casi el 90% de ellos lo hacen. Entonces, claro, hay una asimetría, hay una diferencia entre lo que está haciendo el adolescente y lo que está viviendo el adolescente y lo que realmente estamos haciendo para ayudarles nosotros con este tema. Algunos datos para que entendáis un poquito la magnitud. Hay muchos estudios sobre el tema, traigo así como los datos más relevantes, pero lo primero sería la edad de inicio o primer contacto con la pornografía. En los últimos estudios se ha visto que el primer contacto empieza entre los 9 y los 11 años. Si tenéis hijos o hijas en esta edad, imaginaros, 9 años. O sea, hay hijos que creen en los Reyes Magos y están viendo pornografía. O sea, fijaros la diferencia que puede haber en esas cabezas. Una ingenuidad, ¿no?, muy inocente, muy preadolescente, fenomenal, perdón, muy preadolescente, y a la vez se están encontrando con todo este tipo de material, con todo este tipo de categorías dentro del internet. ¿Qué pasa? Que la industria de la pornografía se encarga
cada vez más de conseguir llegar a edades más tempranas. ¿Cómo? Pues por ejemplo, yo hace poco en España hay un programa de entrevista muy conocido que se llama La Resistencia, yo creo que también habrá llegado por YouTube aquí alguna vez, y entrevistan a actores y actrices pornográficos. La industria de la pornografía se encarga como de llevar a estrellas pornográficas a estos platos de televisión para, digamos, que hacer algo, son programas que ven todos los adolescentes, ¿no? Entonces, para hacerlo algo como deseable, como convertirlos en estrellas. ¿Qué pasa? Que cuando entras en este tipo de programas, que son programas en los que acceden muchos los adolescentes, YouTube te va generando un algoritmo que te redirige a otros programas donde aparecen estas actrices o actores. Yo, entrando en este programa, me redirigió a un vídeo que se llamaba un Strip Fortnite, que era pues el Fortnite, que probablemente muchos de vuestros hijos o hijas jueguen a este juego, y aparecían estos dos actores, el actor y la actriz, haciendo como muy sexualizado. Era un vídeo abierto en internet, no era un vídeo censurado, tampoco había un desnudo explícito, pero mientras jugaban al Fortnite lo que hacían era quitarse alguna prenda, quitarse una camiseta, se quedaban con una camiseta interior debajo. De alguna manera, un adolescente que está buscando pues tips sobre el Fortnite, a un youtuber que comenta en Fortnite, lo que se va a encontrar rápidamente es con esto. Esto es lo que hace la industria de la pornografía. Se mete en el algoritmo de los preadolescentes e intenta que de alguna manera se le capte de forma rápida. Y así empieza su algoritmo de alguna manera a recomendarle todo este tipo y a sacarle luego más información, más publicidad. Recuerdo un chico de 10 años en una sesión que estábamos dando en un taller en un colegio de Madrid, que decía: es que me meto a buscar un vídeo o una peli y me salen recomendaciones de Lucía está cerca de ti, y claro, yo no sé qué hacer, ¿qué hago con esto? Dice, tengo algunas imágenes que no me puedo borrar de la cabeza. Un niño de 10 años. O sea, imaginaros la sobreexposición que pueden llegar a tener desde muy pequeños, y cómo esto en un periodo en el que el cerebro se está desarrollando. A mí me gusta decir que el cerebro es como una masa de arcilla. Cuando tenemos una masa de arcilla muy mojada, es muy moldeable y le podemos dar forma. El cerebro humano funciona así. Cuando somos muy jóvenes, la masa de arcilla es muy moldeable. Por eso es mucho más sencillo aprender un idioma, tocar un instrumento o aprender cualquier tipo de disciplina cuando somos más pequeños. Cuando somos más mayores nos cuesta más porque nuestro cerebro está un poco más seco, un poco más rígido. Esa arcilla no es tan moldeable. Entonces, toda huella que vaya dejando la pornografía desde cuanto más pequeños, pues va a ser mucho más fuerte, ¿no? Cuanto más podamos retrasar esta exposición, pues también más le vamos a ayudar al adolescente a que no se encuentre con un contenido que le impacte, que le sorprenda, que le altere. Yo siempre digo que los adolescentes tienen una galería de imágenes en la sexualidad, ¿no? Es como un teléfono móvil. Al principio, cuando compras el teléfono móvil, está en blanco, pero conforme vas avanzando poquito a poco, lo vas llenando. Si lo primero que veo en internet y antes de vivir una sexualidad o decidir tener una relación sexual o un compromiso, lo que sea, lo primero que voy llenando mi galería de imágenes son de imágenes pornográficas, lo que va a ir haciendo es que mi galería de teléfono móvil se llene de esas imágenes. Y luego, cuando tenga una relación sexual real, cuando tenga un encuentro íntimo con una persona real, mi galería de imágenes va a ser mi recuerdo, va a ser de lo que tire, va a ser mi ejemplo, va a ser mi modelo para luego vivir la sexualidad. Entonces todo esto va a generar una gran alteración en la vivencia de la sexualidad de los chicos y las chicas. La industria de la pornografía mueve más visitas que Netflix, que Twitter y que Amazon. Es billonaria, es una industria que mueve muchísimo dinero al año. Si quisiéramos ver toda la pornografía que hay en el mundo, imaginaros, ahora sacamos un teléfono móvil y decimos, vamos a ver toda la pornografía que hay en el mundo. ¿Cuánto tardamos? 130 años en ver toda la pornografía que hay en el mundo. O sea, fijaros la cantidad de pornografía que tenemos en internet. Es una barbaridad, necesitamos 2 vidas, ¿no? Seguiríamos en el cielo, bueno, en el infierno, viendo ahí toda la pornografía todavía como, joder, que acabe esto ya, por favor. ¡Qué sufrimiento! Entonces, bueno, esta es la magnitud. La gran mayoría se consume a través del teléfono móvil. También han crecido en los últimos años categorías como pornografía adolescente y pornografía agresiva, lo cual implica también que cada vez se captan a más adolescentes. Ahora hay un fenómeno que se llama OnlyFans, que son esas cuentas de Twitter que al principio nacieron con una buena utilidad, generar una cuenta de usuarios donde de alguna manera, pues, yo que sé, un coach o un entrenador o un nutricionista, pues daba un contenido de pago, pero más interesante o más accesible o de mejor nivel. Al final se ha convertido en otra red sexual pornográfica donde las chicas jóvenes, generalmente chicas, más que chicos, exponen sus cuerpos y, bueno, pues a través del dinero y lo que le van pidiendo los suscriptores van haciendo lo que los suscriptores le piden, ¿no? Entonces, bueno, esto pues tiene su riesgo. Voy a coger el café. Me han recomendado un café buenísimo. Si lo conocéis, se llama Cafeteo. Está riquísimo.
Dicen que el café de aquí es mejor que el de Colombia, pero que tenéis peor marketing, eso me han dicho. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen los estudios de la pornografía? Una de las cosas que más se ha estudiado es cómo afecta a la visión de la agresividad y a las mujeres. Eso, desde los años 70, lleva habiendo muchos estudios que hablan de cómo se vincula la agresividad sexual y el consumo de pornografía. No es cierto que porque ver un vídeo pornográfico me vaya a convertir en un agresor sexual, eso sería sensacionalismo. Pero claro, si yo de forma repetida leo sobre historia o leo sobre geografía, hombre, yo algo de geografía aprendo. Si yo veo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, pues aprendo de ello. Si yo estoy viendo constantemente un contenido donde hay una denigración de la mujer, donde se le está haciendo daño, donde el hombre está por encima, donde hay un trato objetificado de las personas, donde se instrumentaliza a los seres humanos, pues yo voy incorporando esto dentro de mi narrativa. Yo voy construyendo un guión sobre la sexualidad, una idea, unas creencias que se basan en eso, que luego, como veremos ahora, pues se pueden acabar llevando a la práctica, porque todo ese modelaje, ese aprendizaje por observación, lo van incorporando los adolescentes e incluso les afecta a su cerebro, como veremos un poquito más adelante. Esto es un estudio que hizo un repaso del tipo de contenido que veían los universitarios en diferentes países, ¿vale? De 2011 a 2015 o así. Entonces, desde una prevalencia muy baja a una bastante alta, en casi el 50%, las categorías de pornografía que veían eran violación, mujer disfrutando violencia, sexo forzado, sexo violencio, coerción, degradación. Es decir, esto es una prevalencia bastante alta y son categorías fácilmente accesibles. Tú entras en internet, pones pornografía y en 2 segundos encuentras pornografía violenta de todo tipo. Este es un estudio muy interesante que se hizo en 2020 con mujeres, en el que se vio que cuanto mayor era el consumo de pornografía en mujeres, mayor probabilidad tiene una mujer de ser una víctima sexual. Fijaros. O sea, ¿por qué? Porque como yo normalizo la violencia, como de alguna manera pienso que es lo que debo hacer, me cuesta distinguir más cuando una práctica es agresiva o no, cuando tengo que decir que no, cuando tengo que poner un límite. Cuesta mucho más entrenar esa asertividad en las mujeres que han consumido pornografía. La probabilidad de sufrir una agresión sexual en mujeres que ven pornografía es mucho mayor por esa incapacidad que tienen para distinguir entre la ficción y la realidad, porque normalizan este modelo. Este estudio incluye el uso de alcohol. Si hay uso de alcohol de por medio, pues claro, esta asociación es mucho mayor, ¿no? Es decir, no es solo en el agresor o en la persona que consume pornografía, varón en este caso, que es mayoritariamente el consumidor de pornografía, aunque está creciendo en las mujeres en los últimos años, sino que en la persona también, que podría ser una víctima de la agresión sexual, se puede ver afectada por este consumo de pornografía. Estos 3 estudios, que también son bastante recientes, son bastante interesantes por 3 cosas. El primero, porque es un estudio longitudinal, es decir, es un estudio en el que se observa durante 20 meses a los adolescentes y se les va haciendo encuestas a lo largo pues, de 3, 4 meses, no hacen como diferentes olas, se llaman. Entonces, los estudios longitudinales tienen más potencia estadística que los causales, ¿no? O que los correlacionales, de alguna manera. Este estudio lo que ve es que cuanto más es el uso de pornografía en los adolescentes, más probabilidad de luego ser un agresor sexual o de incorporar la agresión física o verbal dentro de la sexualidad. Este estudio no es longitudinal, pero es muy interesante porque excluye otras variables, es decir, excluye rasgos de personalidad, impulsividad, estructura familiar, otro tipo de variables que pueden influir en que las personas sean agresivas de alguna manera, ¿no? Entonces, también encuentra esta relación directa. Y que de este mismo año también ve que a mayor uso de pornografía hay una mayor objetificación sexual, que la mirada del adolescente se transforma, se intoxica de la pornografía, generando una visión de las personas como un objeto. Este es un estudio que ha salido este mismo año también y que es interesante porque, bueno, también encuentra un efecto directo entre el comportamiento sexual agresivo del adolescente y el uso de pornografía, pero lo que me parece interesante, y por eso lo traigo a esta sesión, es que cuanto mayor es el apoyo familiar, menos influencia la pornografía en su agresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto mejor cuidemos el ambiente, la calidez, el clima emocional, ayudemos a nuestros hijos a que desarrollen pues, una afectividad adecuada, un proyecto adecuado de vida, cuanto mayor integren esta mesa redonda de la sexualidad a los adolescentes, pues más vamos a prevenir estas asociaciones, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer.
hoy vengo en plan un poco guerrero a dar como muchos datos de todo lo negativo, pero creo que también es importante que busquemos lo positivo, las cosas que podemos hacer, que no nos quedemos solo con que la pornografía es mala y puede hacer mucho daño, sino que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que se desarrolle una buena sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa en las expectativas, en la autoestima, en la ficción? Si alguien quiere preguntar o parar en algún momento, que levante la mano y vamos hablando. Otro de los estudios que se ha realizado es respecto a cómo influye en la visión que yo tengo sobre mí mismo. Claro, si yo me comparo constantemente con ese show que aparece en la pornografía, con esos cuerpos que no se ajustan a una media poblacional, que no se ajustan a la realidad de alguna manera, lo que nos vamos encontrando es que cada vez me comparo más y eso me genera más expectativas y más frustración. Yo siempre digo que mi yo sexual ideal menos mi yo sexual real es igual a mi nivel de frustración sexual, ¿no? Cuanto más alta ponga la expectativa sobre lo que debería ser la sexualidad, pues claro, más frustración voy a tener si no me asemejo a eso que aparece en la pornografía. Entonces, lo que se ve es que la ansiedad que se le genera a las personas que más consumen pornografía es debido a esto, a estas altas expectativas que tienen sobre la sexualidad que le hacen estar comparándose constantemente con esos cuerpos, con esos actores, con todo lo que se realiza en la pornografía que no se asemeja para nada a lo que es una sexualidad real. De hecho, le llaman el superestímulo, ¿no? Porque es un estímulo que está fuera de lo normal. La sexualidad genera dopamina y genera placer cuando es compartida, porque de forma natural funciona así. Si la sexualidad no fuera placentera, no nos atraeríamos y no podríamos ni siquiera tener familias, hijos, nada, ¿no? Porque necesitamos que sea algo atractivo a nivel fisiológico. Pero la pornografía, digamos, pues si tu cuerpo está preparado para un nivel 100 de dopamina, la pornografía es un 200, es un 300 de dopamina. Es un estímulo supranatural, por encima de lo normal. Y eso va haciendo que el cerebro se acostumbre a una hiperexcitación a nivel eléctrico dentro de mi cabeza que va alterando todos estos circuitos de recompensa. Es lo mismo que pasa con otras sustancias o con otras adicciones comportamentales también. Claro, al final estas expectativas se pueden traducir también en disfunciones o en dificultades sexuales. Estudios recientes vinculan el uso de pornografía con problemas en chicos como, por ejemplo, la disfunción eréctil, incapacidad para llegar al orgasmo, la eyaculación precoz, en chicas también en insatisfacción, en desensibilización y que le cueste iniciarse dentro de una relación sexual. Es decir, luego hay mucha vinculación en la propia respuesta fisiológica. El cuerpo tiene una memoria procedimental. Si yo le enseño a mi cuerpo que la sexualidad tiene que ver con una pantalla en el que no hay personas, a través de unos estímulos determinados, con ese nivel de excitación, yo conmigo mismo, mi cuerpo luego a la hora de compartir una relación sexual íntima, pues tiene ese aprendizaje y no ha desarrollado, incorporado ese modelo sano para compartir luego una relación sexual, ¿no? Claro, esto también pues, genera problemas en las parejas. De hecho, se ha visto que el uso de pornografía aumenta los niveles de infidelidad, de promiscuidad, querer tener mayor número de parejas sexuales, que me voy acostumbrando a la novedad y por tanto tengo más ganas de ir cambiando de pareja de forma constante en lugar de mantener una pareja más comprometida, porque en un rato viendo pornografía pues puedo ver 100, 200 mujeres si quiero, las que quiera, ¿no? Tengo un menú a la carta ilimitado, entonces mi cuerpo se acostumbra constantemente a la novedad y eso haciendo que de alguna manera mi cuerpo me pida un cambio constante y me cueste más habituarme a pues, un estímulo en el que pueda mantener una relación sexual más a largo plazo, ¿no? Que sería un estímulo pues, donde tengo una relación comprometida. Claro, nosotros, luego hablaré un poquito de Dar una Vuelta, que es a la asociación a la que yo pertenezco, que montamos en España y que estamos viendo a ver si la montamos aquí en Honduras, una sede. Montamos un espacio único para las mujeres de los adictos a la pornografía. Nosotros tenemos un espacio de ayuda donde nos escriben todas las semanas personas. Todos los días nos llegan 1 o 2 emails de diferentes partes de Latinoamérica, Centroamérica, sobre todo de España, que es donde tenemos más acción. Y muchos de esos emails eran de las mujeres de los adictos. De, oye, pues mi marido o mi pareja de pornografía hace que no tenemos relaciones sexuales no sé cuántos meses, no sé qué pasa, qué puedo hacer, cómo le conciencio, él no quiere. Entonces, tuvimos que crear un espacio concreto para ellas, donde, bueno, en la web, luego pondré la web para que la veáis también, pero hay testimonios, hay libros, hay recomendaciones, porque claro, luego hay que trabajar sobre el impacto que tiene. Hay un fenómeno que se ha estudiado en los últimos años en Estados Unidos que se llama betrayal trauma, que es como el trauma por traición, que se le produce a las mujeres de los adictos a la pornografía. Cuando una mujer descubre que su marido ve pornografía, ¿no? Hace poco llegaba una mujer, por ejemplo, destrozada a la consulta llorando con su marido, que quería cambiar, ¿no? Y decía, es que he pensado hasta operarme todo mi cuerpo, a ver si consigo parecerme a esta mujer de alguna manera, ¿no? Y llegaba llorando, destrozada. Ese trauma por traición pues afecta mucho a la autoestima, ¿no? Afecta a la visión, joder, es que no valgo como persona, es que no valgo como mujer.
¿Por qué necesitas constantemente estar viendo estos estímulos cuando, bueno, has decidido compartir, me quieres, se supone que nos atraemos? Entonces, claro, todo ese impacto luego genera también mucha ansiedad, mucho control, porque ahora no me fío de ti, ahora cuando estás mirando el móvil, ahora cuando estás mirando el ordenador, no sé qué estás viendo. Entonces, claro, todo este cuadro es una especie de síndrome clínico que se produce, es decir, el daño no es solo en la persona que consume, sino también en los de alrededor. Esto, bueno, tiene que ver también con el efecto Coolidge. El efecto Coolidge es un efecto que se produce a nivel cerebral que tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora mismo. Es cuanto más me acostumbro a la novedad, mi cuerpo me pide más novedad de alguna manera. De hecho, este estudio, que es muy reciente, de 2022 creo también, lo que descubrió en Estados Unidos, en 2000 varones más o menos, así que hizo este estudio, que cuanto más veía alguien pornografía, más prefería ver pornografía a tener un encuentro sexual real. O sea que la persona que ve pornografía se acostumbra tanto a ese material que como es tan cómodo, es tan fácil, lo hago solo, lo puedo hacer rápido, no necesito compartir, no necesito conectar con la otra persona, no necesito un tiempo, un clima, un ritmo, un ambiente, ¿no?, que requiere la sexualidad, pues al final hace que nos vayamos acostumbrando de alguna manera a este tipo de sexualidad muy rápida, muy efímera, muy superficial, y que vayamos descartando la sexualidad pues más humana o real. No sé si se ve muy bien, pero este es uno de los primeros estudios que se hizo sobre el cerebro, por eso es un poquito de mala calidad la imagen, pero es una comparación entre los sujetos que consumen pornografía de forma compulsiva y los sujetos sanos. Estas áreas que están más destacadas son las que tienen que ver con el sistema de recompensa, ¿vale?, con los sistemas que tienen que ver con el placer y con las adicciones también con la comida, con la reproducción y con el sexo en general. En aquellos sujetos que veían pornografía de forma compulsiva, estas áreas están hiperactivadas, ¿vale? A modo de resumen, podríamos imaginar que el sistema de recompensa empieza a producir dopamina, ¿vale? Entonces, imaginaros un director de orquesta. Un director de orquesta, que es la parte frontal del cerebro, que es el que dirige, el que planifica, el que me calma, el que me regula, el que organiza, el que desarrolla autocontrol, ¿no? Los adolescentes necesitan mucho desarrollar la corteza frontal para aprender a calmarse y a controlarse. Cuanto más es el consumo de pornografía, el sistema de dopamina y de recompensa más produce. Entonces, como si a ese director de orquesta, en lugar de tener 50 instrumentos en su orquesta, 50 músicos, tuviera 50.000, ¿no? Esa corteza frontal no da abasto porque es tan rápida y tan potente la producción de dopamina, la producción de músicos, que de alguna manera el director de orquesta ya no puede llevar a cabo y coordinar todos esos instrumentos. Eso hace que esa corteza frontal se vaya deteriorando. En los estudios recientes, en los que se vincula el consumo de pornografía con alteraciones neurobiológicas, se ve como la corteza frontal de la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro está alterada debido a este consumo de pornografía. Se han hecho más estudios sobre el cerebro que son muy interesantes. A mí este me sorprendió mucho. Primero porque se hizo en mujeres, que no hay mucho del cerebro en mujeres. Ahora están creciendo más los estudios en mujeres. Y habla de cómo las neuronas espejo de las mujeres que ven pornografía están más alteradas que las de las personas que no consumen pornografía. Seguro que conocéis las neuronas espejo, son las encargadas en la empatía, en el aprendizaje. Cuando mi madre de pequeño me dice mamá, mis neuronas espejo se activan para reproducir ese comportamiento. Cuando una amiga mía tiene un problema y está triste y yo me movilizo a ayudarla, activo la empatía y activo las neuronas espejo. Cuando yo bostezo, si os contagio el bostezo, estamos activando las neuronas espejo, que tienen que ver con el aprendizaje, con la imitación de comportamientos. Claro, ¿por qué se imitan los comportamientos en la vida sexual real al ver la pornografía? Porque el impacto que tiene la pornografía a través de la sexualidad, que es muy diferente a cualquier otra cosa que veamos, neutra o estándar, porque va asociada a todo el sistema de excitación sexual, influye en estas neuronas que tienen que ver con la imitación, con el aprendizaje por observación. Por esto es porque esas mujeres que ven pornografía tienen más dificultad para distinguir entre la agresividad o la no agresividad. Por esto es que los chicos que ven pornografía tienen más probabilidad de incorporar ese modelo, porque sus neuronas espejo, que de alguna manera son el reflejo que luego van a vivir en la vida sexual real, están alteradas. Bueno, este es un resumen. Lo pongo aquí porque es el del estudio más reciente que hay sobre el cerebro, y he hecho una revisión de todos los estudios que hay en el mundo sobre cómo afecta la pornografía al cerebro. Es una diapositiva que ni yo mismo entiendo, no os preocupéis, o sea que es complicada, pero en general todas estas zonitas que están así muy bonitas en colorines, que ha quedado bastante bien, bueno, pues son las áreas que están alteradas, ¿vale? Y como veis, muchas están en la corteza frontal, que es lo que he dicho el director de orquesta, y muchas están por los sistemas de recompensa y por áreas que tienen que ver con las emociones y con la gestión de todo el sistema, pues, del placer y de la sexualidad. Por tanto, bueno,
hay muchas causas, hay muchos estudios y muchos papers que nos apoyan en que neurobiológicamente hay un impacto de la pornografía. Esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado, no es una opinión, esto es ciencia y es real, ¿no? También se han hecho estudios sobre cómo afecta la pornografía a la neuropsicología del cerebro, es decir, a las tareas, a cómo funciona mi cerebro. Y en esta revisión que se hizo en 2021, me dicen que como los papás son papás de niños chiquitos, que quieren un poquito más menos de pornografía y más de como consejos para educar al niño chiquito. es la siguiente parte de la sesión. Primero voy a hablar de todo el impacto y luego nos metemos en los consejos, ¿vale? Fenomenal. Entonces, bueno, la idea es que todo este consumo de pornografía afecta a diferentes lóbulos y diferentes áreas, a la memoria de trabajo, a la planificación, a la atención selectiva, etc. ¿no? Tenemos hasta las 9:30, ¿no? Si queréis puedo pasar, a ver, voy a ver por dónde voy. Vale. Bueno, de forma resumida, y si queréis termino con el tema del impacto de las consecuencias de la pornografía, esta es una pequeña carta que escribió un adolescente que tenía un problema con la pornografía y que, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Es un adolescente con el que trabajé en consulta y creo que resume pues todo el impacto del que estamos hablando y de qué manera, o de alguna manera, cómo la pornografía puede hacer mucho daño a una persona. Lo voy a leer aquí con ustedes. Dice: querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. He de admitir que contigo aparentemente aprendí mucho del sexo y me has ayudado a evadir mi mente de la realidad mostrándome fantasías. Has hecho que mi mente hallase ese equilibrio emocional que yo no le supe dar, y siempre que tenía una emoción mala podía contar contigo, pues estabas a un clic siempre de mi móvil y no me costaba encontrarte. Parecía realmente buena, aunque ya desde pequeño, que fue cuando te conocí, sabía que no debías ser como pensaba. Y con el paso de los años seguí conociéndote y me di cuenta realmente de quién eres y qué has hecho conmigo. Crecer contigo me ha hecho daño. Ha resultado ser para mí una droga perjudicial. Todos los beneficios que parecías tener eran falsos. Me mentiste y me engañaste. Me hiciste creer que eras buena y que no me harías ningún daño, pero no fue así. Por tu culpa no aprendí una manera sana de hallar un equilibrio mental. Y ahora siempre busco la sexualidad para regularme mentalmente. Esto hace que me sienta mal, me sienta sucio, pues no debería ser así. Ahora veo realmente quién eres y todas tus tretas y engaño. Me has hecho mucho daño, has hecho que tampoco tenga confianza en mí mismo, has hecho que dependa de ti y me has hecho creer que soy incapaz de dejarte, haciéndome sentir un inútil. Has hecho que pierda la confianza y amor de una chica estupenda que me quiere e hiciste que no supiera valorarla, incluso minaste el amor que sentía por ella. Por tu culpa me has hecho sentir despreciable, pero la que realmente eres despreciable eres tú. Podría seguir haciendo una larga lista de todas las cosas malas que me has hecho, pues todo lo que me hacías creer que era bueno en ti era falso, te odio. Por ello te digo adiós, sabiendo quién eres realmente y sabiendo sobre todo quién soy yo, te dejo, pues no te necesito. Soy capaz, sin duda alguna, de librarme de ti. Con las herramientas que estoy aprendiendo en psicoterapia lo conseguiré. Sé que esto no te va a gustar, pues eres egoísta y no me dejarás tan fácilmente. Tratarás de engañarme y embaucarme con tus falsos encantos, y me costará al principio, pues eres astuta y estás en muchos lugares, pero con el tiempo verás que esta carta de verdad es lo que pienso. Adiós pornografía, no quiero buscarte más, no te necesito, eres perjudicial y falsa, sin ti seré feliz. Adiós. Bueno, a mí esta carta la habré leído 2000 veces porque siempre la pongo en las sesiones que doy con familias, pero bueno, creo que resume muy bien el impacto que puede tener una persona real que desde muy pequeño se inicia con la pornografía y cómo eso le puede afectar a su vida. Entonces, sabiendo el impacto que puede tener la pornografía en los jóvenes, en los adolescentes, en los preadolescentes, sabiendo que se inician a los 9 o 11 años de media y que hay adolescentes que se inician de forma incluso más temprana por esa media, pues ahora tenemos que ver, oye, qué cosas pueden llevar o predisponer a los adolescentes a desarrollar un problema y por tanto cómo podemos ayudarles a que no entren en la pornografía. Esta primera parte va a hablar de algunos factores que predisponen a la sexualidad, algunos factores que predisponen al uso problemático de pornografía y algunas propuestas que podemos hacer para prevenir. Y luego daremos algunas claves también más prácticas. Entonces, lo primero es una educación sexual muy restrictiva. ¿Eso qué quiere decir? Que todo está mal, que todo es no, que se niega la sexualidad. Claro, el adolescente tiene curiosidad sexual, el adolescente tiene hormonas, el adolescente quiere conocer del mundo, pero no por maldad, no por perversión, no por promiscuidad, sino porque igual que quiere saber cómo funciona un coche,
o quiere saber por qué un avión vuela, pues quiere saber qué pasa con la sexualidad. Entonces, necesitamos transmitirle que la sexualidad es algo normal, que es algo natural, que es algo bueno, pero que tiene que incorporar de alguna manera todas esas dimensiones que la sexualidad tiene. Por eso, esa mesa redonda sería una primera estrategia para hablar con ellos cuando son pequeñitos, explicarles lo que es la sexualidad sana. Ahora vamos a ver algunos pasos para que veamos a diferentes etapas, ¿no? Porque hablar de sexualidad, uno piensa que es hablar de relaciones sexuales únicamente o hablar de pornografía, pero hablar de sexualidad es hablar de los afectos, es hablar del cuerpo, de cómo funciona la anatomía, es hablar del cariño, es hablar de la naturaleza, es hablar de poner límites, es hablar de la higiene personal, es hablar de la autoestima, es hablar de la gestión de las emociones. Todo esto es hablar de sexualidad. Y por eso es tan importante que, bueno, desde que son muy pequeños vayamos incorporando todas estas herramientas en ellos, ¿no? Aquellos adolescentes que son más introvertidos por personalidad, por carácter, de nacimiento, van a tener más predisposición a caer en la pornografía. Por tanto, va a ser muy importante que si tenemos un hijo que por sus habilidades sociales, por su personalidad o porque han desarrollado de alguna manera esa tendencia a relacionarse de forma más aislada o menos conectada al entorno, pues le apuntemos a actividades de grupo, puedan socializar, vayan a un club, hagan deportes que tengan que ver con más personas. Todo esto le va a ayudar mucho a desarrollar esas habilidades interpersonales y a no aislarse con la pornografía y de alguna manera a no meterse dentro de ese núcleo más digital de la sexualidad. La dependencia de las pantallas, esto va a ser fundamental para los padres y madres con hijos en etapas más pequeñas, que en vuestro caso es fundamental cómo vamos a manejar la tecnología en casa. O sea, esto se tiene que hablar en las parejas desde el noviazgo, ¿no? De que, qué vamos a hacer, cómo vamos a querer manejar esto, cuándo vamos a dar un teléfono móvil, cuándo vamos a dar un iPad, cuánto le vamos a dejar en la televisión. O sea, hay estudios que recomiendan que de los 0 a los 3 años no vean nada de pantallas, cero, pero ni siquiera un dibujito. O sea, absolutamente cero, que jueguen, que se tiren al suelo, que hagan barro, que hagan Lego, que hagan lo que sea, pero que no haya ningún tipo de tecnología. Y que luego todo eso vaya siendo muy, muy progresivo. Vivimos en un mundo hiperconectados, todos estamos con el teléfono móvil constantemente y es muy difícil. Y muchas veces estamos desbordados, cada vez hay menos tiempo en los matrimonios para atender a los hijos, pero es fundamental que trabajemos este tema de la tecnología y que seamos nosotros los que les calmemos a ellos, los que les ayudemos a gestionar sus problemas y no sea una pantalla. Porque si estoy en el restaurante y el niño está gritando, dando vueltas, no se calma y lo que le doy es una pantalla, lo que le enseño a su cerebro es que lo que le calma es una pantalla y de alguna manera desarrollo todo ese aprendizaje. Por eso va a ser fundamental que vayamos trabajando desde edades muy tempranas en distanciar ese aprendizaje, porque cuanto más dependan de la tecnología, más probabilidad van a tener luego de entrar en el mundo de la pornografía. Conforme van creciendo, se pueden hacer incluso contratos con ellos. Y se les puede hacer un contrato de, oye, ¿cuántas horas vas a utilizar esto? Si lo necesitas para la escuela o no. ¿En qué lugares de la casa vas a utilizar el ordenador, el smartphone? ¿Qué aplicaciones vas a descargar? Si son muy pequeños, te voy a revisar el teléfono móvil, porque es mi derecho como madre y como padre revisártelo. No eres mayor de edad y no tienes... Y poco a poco le puedo ir dando una autonomía progresiva o una libertad, pero siempre con cierto control. Los filtros para niños pequeños son fundamentales, que los tengáis en iPads, móviles y en cualquier tipo de aparato tecnológico que utilice un niño o una niña de primaria o de preescolar o de lo que sea. Si la utilizan, que tenga algún filtro, porque poniendo cualquier cosa o dándole sin querer algo, le puede aparecer un contenido que tarde años, imágenes que tarden años en borrarse de su cabeza. Hay chicos y chicas que son más impulsivos, que son más ansiosos, también por naturaleza, por carácter. Entonces, estos chicos y estas chicas también tienen más predisposición, porque, bueno, de alguna manera tienen menos capacidad de controlarse, tienen menor capacidad para gestionar el estrés. Por tanto, estos niños y niñas que son más pequeñitos, les tenemos que ayudar mucho a gestionar sus emociones. Una estrategia muy fácil es enseñarles a respirar. Puede parecer una tontería, pero activar la respiración con el diafragma, con esta parte baja del cuerpo, lo que activa es el sistema de relajación del cerebro, con el par craneal número 10. Y eso hace que el niño desde muy pequeño, cuando esté alterado, cuando esté enfadado, cuando esté irritado, sepa utilizar y ya tiene una herramienta. Y esto, si lo enseñamos desde muy pequeñitos, se ha visto que puede ayudar mucho. De hecho, en un programa que se hizo en Estados Unidos después del 11S, donde hubo, bueno, pues muchos niños que vieron pues, todos los accidentes, que tuvieron familiares que habían fallecido y generó una alteración en los Estados Unidos muy grande, ¿no? A nivel emocional en los niños pequeños. Hubo una chica, una psicóloga, se llama Linda Lantieri, que enseñó diferentes estrategias de relajación. Hizo un programa que todavía se sigue utilizando en los colegios de mindfulness, de estrategias de relajación, de respiración, y se vio que ayudaba muchísimo a los niños pequeños a desarrollar luego herramientas para enfrentarse con los niveles de ansiedad, con los niveles de enfado
Una estrategia que a mí me gusta mucho con los pequeños es enseñarles la estrategia del semáforo. Cuando son pequeños se les enseña que cuando están muy alterados su emoción es como un semáforo. En rojo, stop, tienen que parar, ¿no? Como cuando hay un semáforo, en rojo tienen que parar. Luego, en naranja, tienes que respirar porque todavía estás llegando al verde y todavía no puedes actuar. Y luego en el verde ya puedes pasar, ¿no? Entonces, con esa simple estrategia, que son 3 ideas, para, respira, actúa, el niño aprende a parar. Para que algo no sea automático, necesitamos introducir entre el estímulo y la respuesta algo que les pare. Si el estímulo y la respuesta son automáticos, no tengo conciencia y no tengo libertad de lo que está ocurriendo y por tanto soy impulsivo. Si el adolescente tiene algo entre estas dos cosas, voy a conseguir de alguna manera regular todo esto. Entonces, cuando son muy pequeños, si les enseñamos todo este tipo de herramientas, va a ser muy sencillo que luego tengan herramientas para enfrentarse a la gestión de sus emociones y no caer en conductas sexuales o en pornografía. Luego, por supuesto, hay problemas psiquiátricos o psicológicos que influyen. Si pues, mi hijo tiene TDAH o tiene un TOC o tiene otros problemas o tiene un síndrome autista o algún problema del desarrollo, son adolescentes que tienen más predisposición y por tanto aquí sería recomendable también que siempre tengamos profesionales y que tengamos pautas como padres que nos deriven pues, a terapeutas familiares que sepan asesorarnos y guiarnos de forma específica. Luego, adolescentes que tengan baja regulación emocional, esos adolescentes que son incapaces de estar quietos, que son incapaces de gestionar el enfado, que siempre que están tristes pues no lo cuentan, no lo sacan. Es importante que tengan un buen elenco de herramientas para regular sus emociones. El deporte, la música, la danza, cualquier tipo de actividades que gestionen y que ayuden a gestionar las emociones van a ser fundamental. Esto es gran parte de la educación sexual de los adolescentes, trabajar la educación emocional, van de la mano. Bueno, familias desestructuradas, donde hay, digamos que una incapacidad para gestionar las emociones, agresividad, hostilidad, adicciones, separaciones que son muy abruptas, divorcios, todo esto también, de alguna manera, predispone a que el adolescente tenga dificultades en su vida sexual real, porque el modelo que tiene de cariño, de cuidado, de cercanía, de acogida, pues se puede ver alterado por las dificultades que pueda haber en la vida de cada familia. Por eso, siempre hay que intentar compensar con todo lo que tiene que ver con el apego, con el soporte, con el cariño, con estar disponible, con mostrarme cercano, con validar sus emociones cuando tiene un problema, con ayudarle a entender que sentir no es malo y que las emociones no son malas, pero que tiene que aprender a gestionarlas, a regularlas. Todo esto va a ser mucho. Al igual que decíamos que una educación restrictiva y muy negativa va a ser negativa, claro, una educación en la que hay un libertinaje absoluto, en el que todo está bien, en el que los padres ven pornografía, pues claro, todo esto por supuesto que va a predisponer también a una educación sexual muy negativa para los adolescentes, porque no hay límites, no hay normas. O sea, hay que encontrar un punto intermedio, un estilo más democrático en el que, oye, hay límites, hay normas, en mi familia se hacen las cosas de determinada manera, pero oye, somos flexibles, negociamos, hablamos, buscamos tu bien, tienes un poco de voz, puedes también hablar sobre el tema, cuestionarte lo que está ocurriendo, y eso va a hacer que el adolescente se sienta escuchado, se sienta querido, se sienta atendido dentro de ello. Claro, luego estaría la sobreprotección, lo que llaman las madres helicóptero, ¿no? O los niños burbuja le llaman también, ¿no? Bueno, si estamos todo el día controlando lo que hacen por encima y no les dejamos libertad, pues al final el adolescente consigue un efecto rebote, porque de toda esa restricción que ha tenido a lo largo de la vida, lo que va a hacer es que cuando crezca y vaya a la universidad, va a estar deseando hacer todo lo que no ha podido hacer, y muchas veces conseguimos el efecto contrario. Entonces, trabajar también con darle un poquito de autonomía a esos niños, poquito a poco, progresiva, ir confiando en ellos, conforme vayan consiguiendo objetivos, oye, que se lo merezcan y poder ir soltando un poquito la cuerda poquito a poco para que también desarrollen su propia identidad personal, para que también desarrollen su propio sentimiento de libertad y de seguridad. Bueno, cuando hay otras adicciones, pues esto también puede predisponer y puede ser una señal para tener en cuenta, ¿no? Si hay un adolescente que, quizá vuestros hijos son más pequeños, ¿no? Pero bueno, cuando son un poco más mayores, pues si hay otras adicciones, pues puedo sospechar sobre la pornografía. Niños y niñas que son pues muy bajitos en autoestima, que se sienten muy pequeñitos, que les cuesta mucho admitir lo que hacen bien, que se cuestionan mucho, que son muy críticos, ¿no? Hay niños que son muy pequeños que a veces hacen un dibujo y se critican mucho porque lo han hecho muy mal, o que juegan a algo y siempre están como más cabizbajos. Pues es muy importante reforzarles los logros también. Hay una psicóloga en España que dice que hay que tener un ratio de 5:1, que por cada cosa negativa que le diga a un hijo, tengo que decirle 5 positivas también para reforzar los logros, ¿no? Entonces, puede ser una regla que os puede servir. Oye, hay que regañar, hay que decir las cosas que hacen mal, hay que ayudarles a mejorar, pero también tenemos que utilizar las palabras adecuadas. Ojo con las etiquetas, ojo con las descalificaciones. A mí de pequeño siempre me llamaron torpe en mi casa. Y
Y yo me lo creí que era torpe. De hecho, intenté empezar a tocar la guitarra y me decía mi madre, ¿cómo vas a tocar la guitarra? Esto eres un manazas, ¿no? Era imposible. Bueno, pues al final me empeñé y aprendí a tocar la guitarra yo solo por YouTube y llegué a tener incluso un grupo de música. Entonces, pero yo me había creído que era torpe y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que, bueno, que podía ser torpe con algunas cosas, pero mis padres son estupendos y mi madre es estupenda, ¿eh? Y la quiero mucho. Pero bueno, ese tipo de mensajes de calificativo a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y se van quedando. Entonces, si desde muy pequeños van teniendo etiquetas del tonto, del torpe, del manazas, todo eso va a destruir mucho su autoestima. Será muy importante que también cuidemos ese lenguaje y cómo nos referimos a esos niños y esas niñas en edades tempranas, ¿no? Señales de alerta que puede haber respecto al consumo de pornografía, y pasamos a la última parte ya de la sesión, sería eso. Si vemos que pues el niño o la niña depende mucho de la tecnología, si cuando son muy pequeñitos están todo el rato buscando el móvil. Seguro habéis visto estos vídeos de niños muy pequeños que hacen como scroll down en la vida real, ¿no? Que cogen una foto e intentan como mover para arriba y para abajo como si estuvieran en YouTube. Y niños muy pequeños que saben manejar la tecnología de forma muy temprana. Esto es un riesgo porque probablemente tengan más facilidad y más recursos para acabar accediendo a la pornografía. Cuando hay cambios de sueño, cuando se pasa mucho con el móvil en sitios privados, cuando son en espacios íntimos. Bueno, esto es un poco lo que decíamos. Y también, esto sí que es importante, cuando utilizan un lenguaje muy sexualizado, ¿no? De alguna manera, si de pronto yo recuerdo un niño de 9 años en un colegio que estábamos hablando de la sexualidad y yo le decía que la sexualidad era íntima y que la sexualidad era pública en la pornografía, ¿no? Y que entonces, por tanto, lo bueno era buscar una sexualidad íntima y que lo negativo era la sexualidad pública de la pornografía. Y me preguntó el niño que si iba a hacerse un trío era algo público o íntimo. Claro, yo me quedé alucinado, imaginaros, ¿no? Claro, ¿de dónde ha aprendido ese niño esa palabra, ese tipo de práctica sexual? Lo ha incorporado a la pornografía. Esto es una señal. Si tiene conductas explícitas sexuales, si tiene tocamientos hacia chicas de su clase, todo eso también son señales que puedo sospechar de que haya algo que exista. Si aparece con mucho tocamiento de sus genitales a edad temprana, todo eso son sospechas de que pueda haber un problema de sexualidad de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas prácticas. A mí me gusta mucho utilizar este círculo para pensar en cómo debemos actuar con nuestros hijos para la educación sexual. Lo primero es qué le quiero transmitir, ¿no? Elegir el contenido, de qué vamos a hablar. Hay muchos temas de los que podemos hablar. Luego habrá que elegir cómo. Vamos a hablar de todo esto, lo vamos a hablar ahora poquito a poco. La manera, el lenguaje, el entorno, el dónde también entra en ese cómo. No es lo mismo hablar pues en el coche, que hablar en una habitación, que hablar con todos los hermanos, que hablar solo de uno en uno. El por qué y el para qué creo que lo tenemos claro porque era la primera parte de la sesión. Es necesario, nos ayuda a prevenir, la pornografía está ahí y están aprendiendo de cosas que no le van a venir bien. Y luego, ¿quién es mi hijo o quién es mi hija? Pues habrá hijos con los que sea más fácil hablar, que sean más maduros, otros que sean más introvertidos, habrá hijos con los que sea más difícil entablar una conversación, que les dé más vergüenza, entonces también toca adaptarnos. Yo siempre, este esquema me sirve un poco primero como de referencia, para pararme un poco a pensar, ¿no? Luego sería construir, ¿no? O sea, no podemos pretender hablar de pornografía a los 12 años si nunca hemos hablado de sexualidad, no le hemos explicado ni cómo nacen los hijos, no le hemos explicado lo que es el amor, no le hemos explicado lo que son las emociones. No podemos pretender, tenemos que construir poco a poco. Tenemos que empezar a hablar de contenidos que se vayan adaptando a su edad. Podemos hablar de cosas muy sencillas como, bueno, pues eso, de dónde vienen los hijos, del aparato reproductor, de diferenciar entre hombres y mujeres, de hablar de cómo funciona el cuerpo, de la intimidad, de proteger el cuerpo. Cuando son muy pequeñitos les podemos proteger el cuerpo de alguna manera para decir, oye, tu cuerpo es tuyo, que no lo toque nadie, poner algunos límites, oye, esto, nadie se puede acercar a ti, si tienes algún problema. Ahora hay muchos padres que le dan besos en la boca a sus hijos, por ejemplo, eso no hacerlo nunca, porque no les doy un límite corporal y creo que cualquiera me puede dar un beso, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes que son muy sencillos y muy simples, hay que trabajarlos desde muy pequeñitos. Conforme van creciendo, pues podemos hablar de la menstruación en las chicas, de las poluciones nocturnas, eso. Pocas veces hablamos en los adolescentes de su primera eyaculación, qué va a pasar, cómo quiero manejar eso, qué implica. O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que hablarlas explícitamente porque al adolescente le va a pasar, en algún momento le va a ocurrir. Entonces, mejor que nosotros sepamos acompañarles en todo este proceso para que ellos vayan entendiendo, oye, que la sexualidad se puede hablar con mi familia, que se está generando un entorno agradable en casa. Esta es la mejor clave, que desde muy pequeños haya un entorno seguro, donde se pueda hablar con normalidad, donde vean que es tan fácil hablar de fútbol o hablar de música o de historia como hablar de sexualidad, para que entiendan que es un tema más de la vida y que es algo normal y súper natural y súper bueno.
Luego el conocimiento. Al final creo que tengo mi correo electrónico para todos aquellos que queráis más información sobre este tema. Nosotros, por ejemplo, diseñamos un semáforo, que el que quiera se lo puede enviar, es un semáforo de la sexualidad adaptado por edades, ¿vale? Entonces, de los comportamientos que serían en rojo inapropiados, en naranja que pueden ser de riesgo y en verde que también pueden ser comportamientos normales en adolescentes, en niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, que un niño y una niña jueguen a papás y a mamás puede ser algo normal, a veces puede asustar, incluso nos podemos encontrar a dos niños pequeños desnudos haciendo algo, pero porque están conociendo y explorando. No tiene por qué ser que hayan visto pornografía o que alguien esté abusando de ello. Entonces, bueno, que tengáis el conocimiento de lo que puede ser normal en determinadas edades y de cómo el desarrollo psicosexual pues puede ir avanzando y qué cosas sí que son señales de riesgo y tengo que estar muy alerta. También ese conocimiento va a ayudar mucho a vosotros a poder luego llevar a cabo esta educación sexual en casa. Vale, luego, eso, lo que decíamos, convertirse en un pilar para que puedan pedir ayuda, ¿no? Es muy importante siempre mostrar esa cercanía. Muchas veces no serán capaces de tener la conversación o les dará vergüenza, pero tienen que saber que pueden acudir a vosotros y confiar en vosotros, como padres, como madres, para acudir cuando tengan un problema, que vais a estar ahí presente. Entonces, si algún día me vienen a contar algo que puede ser problemático, si yo le juzgo, actúo con sorpresa, le regaño, le grito, lo primero que hago, en lugar de escucharle o entenderle, es ya ponerle la negativa o tratarle de forma negativa al preadolescente. Lo que va a hacer es decir, yo no vuelvo aquí porque lo que hago es que cuando tengo un problema y lo digo, se me juzga, se me trata mal. Entonces el niño va viendo que no puede confiar en su padre o en su madre para hablar de estos temas. Por tanto, siempre es muy importante que tenga esa sensación de confianza incondicional en que lo primero que voy a hacer es ayudarte, luego te castigaré, te echaré la bronca, pero lo primero que voy a hacer es siempre escucharte, ¿no? Luego, fundamental, lo que decíamos, la educación sexual implica educación emocional. Hay un libro que se llama El Emocionario, para niños muy pequeños, que está fenomenal. Creo que hay para diferentes etapas y edades, por ejemplo, que le enseña a identificar las emociones. Podéis trabajar con la peli de Inside Out, de Pixar, para trabajar las emociones, que está fenomenal con niños muy pequeños. También podemos hacer juegos muy sencillos. Cuando estoy viendo la televisión o los dibujos, puedo parar y preguntarle, oye, ¿cómo crees que se siente el personaje? Puedo coger fotografías donde aparezcan diferentes caras y utilizarlo. O también puedo tener dentro de en mi casa, en la cocina, en la nevera, puedo tener un pequeño calendario donde cada día que llegamos ponemos qué emoción hemos sentido, ¿no? Una herramienta muy pequeña. Entonces se van acostumbrando. Es algo muy, muy sencillo, muy cotidiano. La educación sexual es algo muy del día a día. No son grandes masterclass de sexología y grandes masterclass de sexualidad. Es poquito a poco que el adolescente incorpore de forma normal el pensar en sí mismo, el darse cuenta de qué emociones ha sentido hoy. Y si eso lo hacemos a nivel familiar, imaginaros lo positivo que puede ser, ¿no? Luego, escuchar. Muchas veces pensamos que solo tenemos que hablar, que decir lo nuestro. Yo siempre cuento una pequeña anécdota. En mi familia, un día en mi casa, en la casa de mi abuela, está mi abuela cociendo unos huevos en la olla, ¿no? Sabéis que cuando cueces un huevo, si está un poquito roto, se queda ahí como un hilillo blanco, ¿no? Por fuera. Y estaba mi prima pequeña al lado de mi abuela. Y le pregunta, abuela, ¿eso es el semen? No, mi abuela tenía 90 y pico años, old school total, diciendo, la niña está loca, la encierro, la mando a otro país y no quiero verla más, lógicamente, ¿no? Claro, y le pregunta a mi abuela, ¿pero por qué dices eso, hija? Y dice, no, es que a mí me han dicho que el semen sale de los huevos. Claro, imaginaros, esa es la inocencia que tiene un niño. Mi prima no veía pornografía, no tenía un problema de sexualidad. A veces también, oye, calma, vamos a escuchar a ver por qué nos dicen algo o qué idea tienen ellos para saber también de dónde han aprendido eso. Y eso nos va a dar mucha información. Antes de ya enfadarnos o nosotros decirle lo que pensamos, vamos a escuchar. Porque probablemente los adolescentes son más inteligentes y los niños son más inteligentes de lo que pensamos y más maduros de lo que a veces creemos, ¿no? Luego, intentar siempre hablar en positivo. O sea, cuando hablemos de sexualidad, intentar no hablar en negativo. No decirle lo malo, vamos a proponerle lo bueno, de lo contrario. En lugar de decirle lo mal que está la pornografía, que a veces habla que explicarle las consecuencias y los efectos, decir lo bueno de compartir la sexualidad con alguien, lo bueno de tener un encuentro con una persona a la que quiero, lo bueno de respetar a alguien y de cómo se va a sentir la persona que tenemos enfrente si la respetamos. Vamos a darle la vuelta a todo esto. Vamos a hablar desde el amor, desde la ternura. Fijaros, hicieron un estudio en España sobre las fantasías sexuales de los adolescentes y preguntaban, bueno, pues qué tipo de fantasías sexuales tenían. Claro, uno puede decir, ¡buah! Va a salir aquí de todo, ¿no? 50 sombras de Grey, aquí una locura. Pues la fantasía sexual que más pusieron todos
fueron fantasías sexuales íntimas, es decir, tener sexo con alguien con el que me sienta a gusto, con el que haya cariño, con el que me sienta cómodo y con el que de alguna manera pues tenga un vínculo afectivo, ¿no? Eso es lo que busca el niño, la niña de la materia prima. La pornografía, internet, los amigos van a alterar un poco esta visión natural, pero en el fondo todos buscamos que alguien nos quiera y querer a alguien, todos buscamos, el deseo sexual es una emoción que nos motiva a vincularnos con la persona de alguna manera. Por tanto, es importante que ellos entiendan esto y siempre hacerlo en positivo, ¿no? Más vale tarde que nunca, no pasa nada. Si mi hijo ya tiene 16, puedo empezar poco a poco. Más vale pronto que tarde. Cuanto antes empiece mejor. Tengo una amiga sexóloga que dice que la educación sexual es intraútero. O sea, que ya cuando está embarazada hay que empezar con la educación sexual, ¿no? Es un poco exagerada. Pero sí es cierto, o sea, desde que son muy pequeños, el hablar de emociones, el hablar del cuerpo. Hay un libro, creo que lo pongo ahora, no sé, que se llama Imágenes buenas, imágenes malas, que está súper bien, lo tenéis en Amazon, en internet. Y habla para niños de 5 o 6 años sobre la pornografía, pero no exactamente de ello, ¿no? O sea, que dice, bueno, puedes estar por la calle, encontrarte una imagen mala, y lo hace todo como muy representativo, con imágenes súper chulas, súper inocentes, y le puedes ir enseñando desde muy pequeño también en que, oye, que existen cosas que pueden ser negativas en la calle o en internet o en la vida, ¿no? Claro, esto requiere esfuerzo, este va a ser otra clave, el esfuerzo. Pues a veces nos puede pasar como a este caracol, ¿no? Que mira allí y dice, tengo que pasar de un lado al otro. Yo paso, que lo haga el colegio, que lo haga mi marido, que lo haga mi mujer, yo me hago el loco, ya esto ya lo aprenderá el chaval, que esto ya, que siga más adelante. También puede decir, bueno, venga, que ha venido Alejandro hoy, voy a hacer el esfuerzo, voy a, yo qué sé, voy a poner un poco de ganas, voy a ver si me retuerzo. Que es verdad que a veces es difícil, que tengo mi trabajo, pero bueno, si al final me voy esforzando poquito a poco, pues sí, venga, acabo llegando al final a mi destino, ¿no? Es difícil. Tenemos, probablemente cada uno de vosotros tenga un trabajo, no sé cuántos hijos, actividades extraescolares y otros millones de cosas que hacer con los adolescentes, pero esta tiene que estar presente de alguna manera. Hay que darle prioridad, hay que ponerla en la lista de tareas, hay que hablar de sexualidad, y si no nos esforzamos en incorporarle un pequeño huequito a esto, ya sabéis, va a ser la pornografía o va a ser internet. Entonces, ahí es donde tenéis que elegir. Entonces, ¿qué es lo primero que me va a salir cuando mi hijo pequeño, o como le pasó a mi abuela, cuando su nieta con 8 años le pregunta sobre el semen? Pues se va a volver loca lo primero. Le va a salir una respuesta visceral de sorpresa, de angustia. Pero ahí tengo que intentar entrenar y mantener la calma, la cara de póker, ¿no? Voy a calmarme yo primero antes de responderle, porque si no, le voy a transmitir con el lenguaje no verbal que está diciendo algo malo, que a mí no me gusta que me hable de eso. Eso es fundamental. Desde muy pequeños van a preguntar muchas cosas. De hecho, preguntan más cosas cuando son pequeños, en la época primaria, que ya cuando son más mayores, que le da mucha más vergüenza. Entonces, hay que aprovechar estos momentos, porque luego ya de adolescentes los perdemos 2 o 3 años, ¿no? Perdemos un poco a nuestros hijos y luego ya, cuando ya tienen 30, vuelven más o menos, así, pero... Entonces, no puedo negarle las preguntas ni ignorarles, tengo que confirmarle, darle las gracias, tengo que reforzarles, que me han preguntado sobre este tema, qué interesante me parece que me preguntes sobre esto. Pues mira, no lo sé, pero me voy a informar y te voy a hablar sobre este tema. Pues mira, sí, además, venga, pues ¿quieres que lo hablemos ahora? Pues nos vamos a sentar y te lo voy a explicar, te voy a explicar con un dibujito. Mira, pues tengo aquí este libro que sí que podemos hablar de ello porque tengo unas imágenes con las que podemos hablar de esto. O me parece fenomenal, no lo sé, pero de verdad esta noche lo hablamos. Le voy a preguntar a un amigo mío que sabe un montón del tema y ya pues me asesoro, lo hablo con mi marido, lo hablo con mi mujer, ¿no? O sea, pero bueno, siempre transmitirles esa confianza y reforzarles que acudan a vosotros a preguntaros algo es un éxito. Entonces tenéis que mantener ese vínculo. ¿Qué cosas no hay que hacer? Ignorarles, distraerles, hacerme yo el distraído, derivarle, no, pues pregúntale a papá, no, pregúntale a mamá. Eso es un clásico, ¿no? Posponer la respuesta indefinidamente, la puedo posponer un poquito, pero si él me viene y me pregunta algo y yo me hago el loco, la loca, y nunca le contesto, pues le va a volver, ¿no? Eso, mostrarse incómodo, reprimirle o enfadarle, ser demasiado pesado y darle una chapa que no va a entender y que el niño va a decir, mira, a mí esto no me lo cuentes porque yo te venía a preguntar una cosa y me has contado 7, ¿no? Darle demasiada información, ser demasiado profundo, no nos pongamos demasiado filosóficos con mi niño de 6 años, o sea que con 3 frasecitas le basta para entenderlo. Y sobre todo nunca mentir o nunca inventar. No le voy a contar lo de la cigüeña, o sea, ya eso ya ha pasado de moda desde hace muchos años, por favor, no sigamos utilizándolo. ¿Qué cosas sí hay que hacer? Bueno, pues eso, antes de responderle vamos a preguntarle qué quieren hacer, qué saben, qué piensan ellos, qué imaginan, qué les interesa de todo esto. Siempre decirles la verdad, siempre contestarles.
un poco lo contrario a lo que vamos diciendo, ¿no? Darle respuestas breves, adecuarnos a la respuesta a la edad del niño, siempre incluir los valores de mi familia en la respuesta. Oye, ¿qué opino yo? ¿No? Cada familia tendrá unos valores y una forma de ver la sexualidad también, y eso incorporarlo dentro de esas respuestas. Siempre incluir también, cuando hablo de sexualidad, la afectividad, los sentimientos, el amor, la amistad, el cariño. O sea, no puedo separarlo, no hablar solo de la respuesta sexual, ¿no? Sino siempre incluirlo desde un punto de vista relacional, vincular, afectivo. Mostrarse muy interesado, promover que ellos busquen también información. Hay libros adaptados a cada edad, si a alguien le interesa, yo tengo un listado de libros para cada temática, adaptados a la edad, libros buenos, que lo ha escrito gente buena, con buenas ideas que os pueden ayudar. De hecho, creo que os traigo un ejemplo de un libro que le he traído a Dino de regalo, debe estar por ahí, y que vamos a intentar a ver si lo podemos meter en alguna librería aquí en Honduras. De hecho, si alguien tiene una librería que le interesa, pues que luego me contacte. Ahora lo enseño. Posponer, ¿cómo vamos de hora? Fenomenal. Posponer, lo que decíamos, puedo posponer la pregunta, no tenéis que saber de todo, no tenéis que ser expertos en sexualidad para hablar de sexualidad con vuestros hijos. Pero bueno, si en algún momento me veo un poco abrumado, no sé qué responder, me ha pillado un poco de nuevas, me dice una palabra o un término que no conozco, pues eso, reforzarle que haya venido, darle las gracias, darle la enhorabuena por ser capaz de abrirse con vosotros y luego decirle, pues mira, mañana mismo te respondo, pero si se me olvida, por favor, vuelve a preguntármelo. Entonces, reforzarle todo eso va a ser lo más importante porque va a generar ese vínculo del que estamos hablando. Claro, primero tendremos que mirarnos a nosotros como padres y como madres también. ¿Qué educación sexual habéis recibido vosotros? ¿Cuáles son vuestras ideas? ¿Qué lecciones y conversaciones habéis tenido? ¿Habéis hablado de sexualidad en vuestra familia? ¿A vosotros qué emociones os genera la sexualidad? ¿Cómo la vivís vosotros? ¿Veis que hay alguna carencia? ¿Cuáles son vuestros valores? Esto es lo primero de todo. Esto debería haber estado en la primera diapositiva de la sesión. Plantearos vosotros primero cómo he vivido yo la sexualidad, de qué manera la quiero transmitir, qué cosas me han venido bien, qué cosas no me han venido bien, porque esta va a ser la clave de lo que le queréis transmitir luego a vuestros hijos y a vuestras hijas. Por tanto, ese proceso reflexivo primario pues va a ser lo más interesante para luego poder transmitir lo que vosotros queráis. Os animo a sacar una lista y a discutir con vuestra pareja, en vuestro matrimonio, que de alguna manera, qué cosas, ¿no? Qué cosas son interesantes, cuál os ha costado, cuál no, qué emociones os genera la sexualidad, qué ideas habéis recibido en casa, de qué os hablaron, de qué no os hablaron, qué creéis que os ha venido bien. Todo eso va a ayudar un montón en vuestra educación sexual a los más jóvenes. Luego, intentar hacer pensar, ¿no? Este es solo un ejemplo, ¿no? Sobre la pornografía, quizá este lo podemos utilizar con más mayores, no con tan pequeños, pero la idea es que más que decirles lo que tienen que hacer o lo que no, vamos a ayudarles a pensar, elaborarles preguntas, que ellos respondan. No ser yo el que le imponga mi criterio, sino que ellos hagan suyo ese criterio, que ellos entiendan el porqué. Cuando le obligo a algo, generalmente no lo suelen incorporar de forma libre y lo acaban haciendo un poco por el deber, pero no lo hacen porque realmente lo quieran. Tenemos que, nuestro objetivo, el mayor objetivo es que ellos quieran esa sexualidad sana, que la deseen, que vean lo bueno, que lo aprendan del modelo que han tenido de familia, que lo incorporen porque lo quieren de forma libre, ¿no? Entonces, para eso mejor hacer pensar que imponer, aunque a veces haya que ser claros, poner límites y decir las cosas de forma más seria. Bueno, no hacer como esta madre, ¿no? Que cada vez que sale el niño a la calle, pues lo que os decía, ¿no? Las madres y padres de helicópteros y los niños burbuja, pues dejarle, puede salir sin casco a la calle, no pasa nada, ¿no? Autonomía y libertad. Este es el libro que publicamos hace un par de años y es un pequeño cómic que dibujamos, que hicimos para las familias, en el que hay como 8 láminas diferentes sobre redes sociales, sobre relaciones sexuales tempranas, sobre ser hombre o ser mujer, bueno, como de diferentes temas así que son interesantes en la adolescencia, y además tiene un montón de códigos QR que te redirigen luego a más vídeos de YouTube, a otra información, a otras páginas web. Y bueno, pues creo que tengo, bueno, un ejemplo, ¿no? Este es el de redes sociales. Pues un chico que ve por la calle a una chica y que la ve en la calle en la vida real y ve a una chica normal, y en el teléfono móvil la ve como en bikini, súper sexualizada. Entonces, pues te hace unas preguntas para que como padres penséis. Luego hay unas sugerencias también para pensar y que puedo trabajar con el adolescente. Y luego tiene pues otros códigos QR que te redirigen. Vamos a ver si conseguimos traerlo a Honduras para que lo tengáis aquí de referencia el cómic. Este es el libro que os decía, de imágenes buenas, imágenes malas, de Kristen Jensen y Gail Poyner, que está muy bien. Creo que hay 2, hay uno para primaria y otro para más mayores, y es súper sencillo, súper fácil, y la ilustración está muy bien para empezar a trabajar el tema de la pornografía con los más pequeños, ¿no? Y bueno, para terminar, entender eso, que nuestros hijos no van a ser perfectos, que se van a equivocar, que igual que se equivocan
pues en el trabajo, en lo académico, en la vida, con sus hermanos, con la familia, igual que todos nos equivocamos, ellos también. Entonces, no llenarlos de culpa o machacarlos tampoco porque hagan algo malo, sino vamos a acompañarles a que sean mejores, vamos a potenciar que sean mejores personas y vamos a hacer como hacen en esta viñeta. Cuando haya un error, pues vamos a mirarlo y vamos a intentar aprender de él. Al fin y al cabo, padres y madres, sois los que tomáis las palabras, aunque sea yo el que está aquí hablando delante de vosotros hoy, sois vosotros los protagonistas de esta historia y sois vosotros los que tenéis que concienciar de que tenéis que meter en un pequeño huequito de vuestra agenda del día a día también la educación emocional y la educación sexual para poder prevenir todos los problemas de la adolescencia que tienen que ver con la pornografía y con otros riesgos, ¿no? Esta es nuestra asociación, no se ve muy bien la web, pero es darle una vuelta a .org por si alguien quiere echarle un vistazo. Este es nuestro mail. Nos dedicamos a ayudar. En estos últimos años hemos ayudado a más de 4.000 personas, hemos dado talleres a miles de personas en colegios en diferentes países, en España, en México, ahora aquí en Honduras, ¿no? Nos dedicamos a salir en medios de comunicación, a hacer concienciación sobre el tema de la pornografía y tenemos la misión de alertar de las consecuencias de la pornografía y por eso estamos hoy aquí. Así que os animo a echarle un vistazo. También si tenéis Instagram, me podéis seguir aquí en mi Instagram de Alejandro Villena Psicología, que siempre tengo información muy actualizada sobre este tema. Aprovecho mi cuña de publicidad, Felipe. Y luego esto que hemos creado específicamente para este viaje, que es un código de promoción, que es Guaymura 2022, para el curso online que estamos ofreciendo en Darle una Vuelta. Darle una Vuelta tiene un curso online para padres y para madres, también para educadores y para profesionales de la salud, si hay alguien que sea psicólogo. Pero bueno, el curso de educadores, que es para familias y para profesores o educadores, pues hemos decidido hacer un pequeño promo code. El curso cuesta unos 150 euros y por este código lo dejamos en 99 euros a todas las personas que simplemente manden un mail diciendo que han estado en la sesión de Guaymura 2022, en la de este cole. Y bueno, si os interesa profundizar, son casi 30 clases diferentes en vídeo, hablan profesores, hablan madres de familia, bueno, tocamos diferentes temas de sexualidad, de cómo hablar desde muy pequeñitos, hay un montón de herramientas, un montón de libros, un montón de material complementario. Esto es un pequeño acercamiento, lo que hacemos hoy en 1 hora y media, pero os animo a que si alguien quiere profundizar y quiere potenciar este tema de la educación sexual, pues también pueda acudir al curso de Dar una Vuelta a ORG, que aquí sí sale la web bien. Y nada, aquí tenéis mi email y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Qué gusto escuchar a alguien tan preparado hablarnos acerca de este tema y que nos viene a abrir los ojos y comenzar una conversación pues, que es considerada la adicción silenciosa, ¿no? Y pues los animo a profundizar. Ahí Alejandro ya les comentó del código promocional Guaymura 2022, Guaymura 2022, sí. Y que vayan a darle un vistazo, echarle un vistazo, a darle una vuelta. Ahí la página súper bonita, todo bastante resumido, tiene un montón de datos, información. Y pues nada, de parte del Centro Universitario Guaymura, les agradecemos estar aquí presentes el día de hoy. Muchas gracias al colegio y aquí les dejo. Buenos días. También de parte de Club Nauta, avisarles que se están vendiendo boletos para ir mañana a Teatro Saibe en una sesión que se tiene 11 de la mañana con Alejandro para niños de 9, más bien de 11 a 14 años y otra para adolescentes de 15 en adelante, para jóvenes a las 4. Entonces está Eduardo Torres de Imagen Electrónica por allá atrás con los boletos por si algunos papás quieren aprovechar a comprarlos. Ahí los trajo Eduardo. Y muchísimas gracias, Alejandro, de verdad ha sido un gusto que hayas aceptado venir a Honduras. Estamos muy emocionados de la primera charla aquí, va a estar también en Tegucigalpa la próxima semana, así que nada, un fuerte aplauso.